Bienvenidas a este espacio NUTFEM. Hoy día vamos a tener como invitada a una de las profesoras que son parte del diplomado NUTFEM 2026 y que hoy día nos invita a conversar de un tema muy relevante para nosotros que somos profesionales de la salud. Entender de nuestro cuerpo también tiene la misma relevancia de conocer conceptos, ubicaciones anatómicas y de esta forma contribuir a que el lenguaje, tanto de nosotros como profesionales de la salud, también tenga un impacto positivo y también formador dentro de lo que es la consulta clínica. Y cuando hablamos de salud menstrual, de salud femenina, esto tiene un eje articulador de cómo se va a ir desarrollando la consulta. Es por esto que nos acompaña Paula Mella. Ella es matrona, somos amigas hace mucho tiempo también dentro de todo lo que es el área de la salud femenina y ella está invitada a desarrollar una clase muy importante dentro de este módulo. Y esta clase se llama Anatomía Física y Funcional del Sistema Reproductor Femenino. Bienvenida, Paula, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Marce, muchas gracias por la invitación a esta cápsula y también gracias por hacerme parte de esta formación diplomada que está muy interesante, muy bonita. Yo amo todo lo que tiene que ver con la salud menstrual, así que me encanta que existan tantas nuevas formaciones con estos enfoques que todavía hacen bastante falta en las consultas. Muchas gracias, Paula. La verdad es que este es un desafío que también tiene un propósito y este propósito es lograr transformar tanto la experiencia clínica de nosotras como profesionales de la salud, sobre todo a quienes se están integrando, pero también la experiencia que hoy día están teniendo las personas sobre las cuales nosotros estamos trabajando, nuestras pacientes, que hoy en día con tanta información que tienen a través de las redes sociales, tienen preguntas distintas, tienen conocimientos distintos y a veces ocurre que se presentan situaciones en donde hay algunos conceptos que no siempre están bien relacionados cuando nosotros queremos formular una pregunta. Y yo me imagino que al igual que me pasa a mí y a muchas otras profesionales de esta área, te toca ver que hay pacientes que hacen mención con respecto a, por ejemplo, un dolor en una zona anatómica, pero tú te das cuenta que no corresponde y ahí uno logra hacer primero una traducción de lo que te quiere decir la paciente, pero también es un espacio muy interesante de hacer educación, educación de anatomía, educación de cómo podemos empezar a integrar conceptos, y también aquí saber un mundo súper interesante que tiene que ver lo importante que es cómo comunicamos hoy en día en consulta como profesionales de la salud y cuánto sabemos realmente de anatomía femenina. Me imagino que es algo que te ha pasado dentro de la Sí, consulta. me ha pasado mucho. Yo llevo ya casi 10 años siendo matrona, trabajé harto tiempo en el sector público, casi 8 años en el sector público y ahora ya de manera independiente, así que estoy súper relacionada con esto de que no conocemos nuestra anatomía. Y esto es una cuestión bien transversal, ¿ah? Como la mayoría de las mujeres de repente tenemos desconocimiento de esta área y me parece súper interesante que haya abordado en este diplomado como una primera parte donde ubicarnos, como darle contexto a todo lo que se va a hablar posteriormente relacionado al ciclo menstrual, etcétera, con esto de ubicarnos dónde están estas partes anatómicas de las que vamos a hablar. Porque, por un lado, tenemos, ¿no es cierto?, la mujer como usuaria, como paciente, pero también tenemos a esta mujer en su rol profesional, donde esta instancia de la consulta es súper nutritiva para poder ir educando a la paciente sobre la anatomía, porque muchas veces, como tú lo dices, consultan por una molestia en X lugar, pero en realidad esa molestia corresponde a algo de otro compartimiento y de repente no hacemos un poquito ahí la relación que puede haber. Entonces, primero, me parece súper interesante que la profesional que se va a formar pueda también entender este concepto anatómico primero, ¿ya? Porque muchas veces, y esto también es transversal a las profesiones, ¿eh? Muchas veces incluso uno mismo puede tener algunos conceptos errados. Entonces, también esto nos permite a nosotros como profesionales ir como repasando, digamos, toda esta anatomía para obviamente para poder educar bien a la paciente en relación a sus preguntas. ¿Ya? Entonces, me parece súper importante que la misma profesional pueda, a través de este primer bloque, primera clase, organizarse un poquitito como en la parte anatómica, ¿ya? Eso con respecto como a la formación. Y ahora, lo que uno ve en la consulta muchas veces es que la paciente directamente puede desconocer completamente cómo se llaman, por ejemplo,
su órgano genital. ¿Ya? Y muchas veces te llegan y te preguntan, por ejemplo, ¿sabe qué? Vengo porque tengo una molestia, un dolor en la vagina. Y uno como profesional automáticamente piensa, bueno, canal vaginal. Y si yo no le hago las preguntas necesarias a la mujer, voy a estar con esa idea hasta que la vaya a examinar probablemente. Entonces aquí es bueno también poder consultar directamente cuál es la parte que a ti te afecta, es como la parte externa, la parte interna, y probablemente te va a decir, sí, no, es como la parte de afuera. Y ahí es un buen momento también en el que uno puede, de manera súper amorosa y asertiva, corregir a la paciente y explicarle, porque es una forma de educarle, ¿no es cierto? De que en realidad ese no es el canal vaginal, sino que estamos hablando de la vulva. Y eso inmediatamente también nos va a cambiar ahí como el rumbo que yo voy a tomar en la consulta, porque los motivos que me pueden generar una molestia interna pueden ser totalmente distintos a los motivos que me pueden generar una molestia externa de los genitales de la vulva. Entonces uno también de esa forma puede ir dirigiendo su consulta. ¿No? Si yo parto mal desde la base anatómica, probablemente de ahí para adelante voy a hacer preguntas que no iban al caso, ¿cachai? Absolutamente, y concuerdo con lo que tú mencionas de depende de cómo nosotras conectamos con la paciente en la ubicación anatómica de la zona que ella está tratando de abordar o mencionar y realmente lo que nosotras como profesionales capturamos, porque si nosotras logramos ocupar ese espacio para profundizar, se cambia la dirección hacia donde nosotros vamos a continuar con otras preguntas, cómo va a seguir la recomendación o las indicaciones, incluso algunos exámenes que se pueden tomar van a estar orientados. Y es muy interesante porque nosotros tocaste dos temas muy relevantes, la anatomía interna y la anatomía externa. Y cada uno de estos compartimientos también van a ir respondiendo a todos los cambios hormonales que son parte del ciclo menstrual. Y eso es muy interesante porque también la paciente, según cuando llega a consulta, también puede estar viviendo diferentes etapas del ciclo. Yo sé que tú eres formadora del método sintotérmico, lo cual también invita a hacer una observación de los diferentes biomarcadores que tiene el ciclo menstrual. Entonces, esto también comprende un todo de cómo nosotros vamos conectando como profesionales con este conocimiento y también para quienes somos todavía personas menstruantes, nos estamos dando cuenta de la relevancia que tiene como mujeres, como personas, como humanos en el autoconocimiento. Me imagino que también es revelador cuando los pacientes, entre la primera consulta que conocen o logran descifrar anatómicamente o entender los biomarcadores y el segundo control es un antes y un después, es como un descubrimiento que tienen de su propio cuerpo. Sí, mira, y tocaste un tema súper importante que yo lo he visto mucho porque cumplo mi rol como matrona, pero también como educadora en método sintotérmico, y muchas veces me pasa que, y por eso es que siempre cuando hay cursos, formaciones, yo hago mucho hincapié en la importancia de aprender los fundamentos detrás de cada biomarcador, de cada observación que uno hace. Porque uno puede decir, ya, bueno, yo aprendo a observar el moco cervical, pero ¿de dónde viene el moco cervical? A veces uno le habla a las pacientes y le dice, ya, mira, este es el moco que viene del cuello del útero y bla, 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 bla. Y ahí quedan, pero ¿y qué es el cuello del útero? ¿Y dónde está el cuello del útero? Entonces es importante también que si yo voy a observar ciertos biomarcadores, entender el fundamento que hay detrás. Y esto también implica conocer la anatomía que hay detrás. O sea, si yo voy a hablar de una secreción de moco cervical, tengo que situarme en un lugar anatómico, que es el cuello del útero. Y tengo que conocer el cuello del útero y saber en qué parte del útero está y ese útero, en qué parte de la pelvis está y cuáles son los compartimientos que tiene en la parte anterior, en la parte posterior, etcétera. Entonces así nos vamos como armando un rompecabezas, le digo yo. Y eso también es importante comprenderlo porque muchas veces los motivos de consulta que tiene una mujer están súper relacionados con otras áreas de nuestro cuerpo. Porque a veces decimos, bueno, me duele la pelvis. Y automáticamente la mujer que piensa, bueno, me duele el útero, o me duele un ovario, o me duele algo, etcétera. Y cuando la vemos en consulta y empezamos a hacer otro tipo de preguntas, también como enfocadas en los estilos de vida de esta mujer, de cómo se alimenta, de no sé, cómo duerme, si se ejercita o no se ejercita, etcétera, etcétera, nos vamos dando cuenta que a lo mejor, voy a poner un caso hipotético, a lo mejor su malestar tiene mucha relación con su microbiota, y a lo mejor su microbiota responde a sus estilos de vida. Y a lo mejor eso es lo que me está gatillando una inflamación, un dolor pélvico, crónico, etcétera. Entonces, súper bueno que desde estos motivos de consulta que podamos tener, podamos situar a la paciente
desde la anatomía y decirle que no somos pedacitos aislados, que cada órgano está súper interconectado con los que están alrededor. Entonces, cuando a veces hay una disfunción en uno, duele uno, se inflama uno, puede ser que eso también implique que haya una alteración en los órganos que están alrededor o viceversa. ¿Ya? Entonces, igual nos ayuda como a situar. Y ahí las pacientes, cuando uno les dice, por ejemplo, te voy a poner otro caso, las pacientes que tienen eh, dolor pélvico, eh, dolor pélvico. Te consultas por dolor pélvico, allí también. Solamente con que te digan dolor pélvico es súper difícil decirle ya, sí, efectivamente lo que te duele es el útero. Hay que examinar, etcétera. Pero también hay que decirle que ese dolor, cuando es un poco difuso y no te lo logran como identificar bien cómo es ese dolor, puede ser que ese dolor sea la vejiga. Puede ser que ese dolor sea hacia atrás, a lo mejor hacia el recto, hacia los intestinos, por arriba. Y ahí uno le empieza a mostrar a la paciente y le dice, mira, este es tu útero. Aquí adelante tú tienes la vejiga. Aquí atrás tienes el recto. Están súper pegaditos. Y las pacientes quedan como, entonces sí, a lo mejor lo que a mí me molesta es esto, porque justamente también me molesta a la orina. Y ahí uno va uniendo como estos rompecabezas. Entonces, la anatomía es tremendamente fundamental en estos casos, para uno como profesional, pero también para el paciente, para que se pueda explicar bien, explayar bien frente a su motivo de consulta, a sus dolencias. Algo interesante que mencionaste, que me hace mucho eco como nutricionista, es que uno de los temas más reveladores que yo tuve al conectar con todo lo que es el ciclo menstrual, todo lo que es el entendimiento de la anatomía, es cómo es el tema de la microbiota, cómo es el tema de las deposiciones, cómo cambia la consistencia de las deposiciones según la etapa del ciclo menstrual en la que estoy. Cuando nosotros estamos premenstrual hay un contexto inflamatorio distinto y como tú bien dices, tenemos órganos en la parte anterior, en la zona posterior, que también están piel a piel que responden a estos cambios. Y este cambio fisiológico lo vamos a entender cuando comprendemos visualmente dónde está cada uno de nuestros órganos y cuando la paciente está haciendo el relato de esta información, vamos conectando esta información al entenderlo, al comprenderlo y desde ahí también poder hacer educación. Y la educación muchas veces puede estar apoyada de algún elemento físico, de alguna ilustración, pero por sobre todo la paciente cuando esté presentando síntomas va a tener una forma diferente de vincularse con el ciclo menstrual. Y me imagino que cuando una paciente te dice me duele el útero o tengo dolor de ovario, para ti también vuelve a relevarse o a ser relevante, bien digo, la importancia que tiene educar sobre este tema y también cómo nosotros hoy en día hemos dedicado menos tiempo a la promoción de salud, a la educación y hemos destinado más tiempo de forma directiva a recomendaciones o indicaciones. Yo sé que tú hoy trabajas desde mucha educación, conozco tu trabajo y también eso marca una diferencia entre la experiencia de las pacientes, que yo creo que es una de las cosas que más refuerzan el momento de descubrirse, conocerse y también comprenderse. Y es súper bonito ese trabajo que uno hace desde la educación. Y a mí me encanta ser súper didáctica porque yo, de hecho, en mi consulta tengo lleno de modelos anatómicos de todo, de la vejiga, de la pelvis, de la pelvis ósea, del piso pélvico, del útero, de todo, de cada una de las partes. Porque dependiendo del motivo de consulta, siempre voy a agarrar alguno, sea lo que sea. Porque esa forma es mucho más fácil para uno poder explicar, ¿no es cierto? Y para la otra persona también poder comprender lo que me están diciendo, porque si me hablan solamente del ovario, pero yo no tengo idea cómo es un ovario, no voy a entender qué son los folículos, no voy a entender qué es eso de la ovulación. Entonces, tener estas herramientas a uno como profesional les ayuda muchísimo. Y en el caso, justo mencionaste algo que es súper típico, que es este dolor menstrual. Las mujeres llegan, consultan porque les duelen los ovarios o que de chiquitita le dijeron que lo que dolían, por ejemplo, en los ovarios. Y ahí uno empieza a hablar del útero, del endometrio, que es algo de lo que pocas veces hablan. Y dice, ¿qué es el endometrio? Y ahí hay que ir a ubicarnos con los modelos. Esto es el endometrio, es un tejido, está en esta parte. Cuando esto se desprende, causa X. Entonces ahí la paciente ya se empieza a familiarizar más con esto. Y a veces buscan, de hecho, este tipo de consultas porque sabemos que las mujeres pasan de repente por consulta ginecológica, 10 minutos, 20 minutos, tengo dolor, toma la pastilla, toma el antiinflamatorio, toma esto, y nos saltamos toda la educación que había detrás.
Y a veces, y aquí también eso es algo relevante, porque a veces solamente con la información que nos da la paciente, y aún a veces sin necesidad de pedir exámenes todavía ni nada, con toda la información que nos entrega, nosotros ya podemos tener una idea de los diagnósticos que puedan haber detrás. Pero eso lo podemos lograr gracias a toda esa información y esa conversación que pudimos tener con la paciente. ¿Cachai? Porque si no, ¿qué pasa? Se están por... Y eso es lo que busca al final la gente. Si no, pasan por uno, pasan por otro, fui 10 minutos de consulta, 20 minutos de consulta, toma este medicamento, y nadie más le explicó qué era lo que le dolía, cuáles eran las partes que estaban involucradas, qué se podía hacer con eso. Así que bueno, nuevamente en ese sentido, poder educar sobre la parte anatómica es fundamental. Yo creo que es la base, pues si de ahí parte todo. No podemos hablar de ciclo menstrual si no nos ubicamos primero que hay un cerebro que coordina con los ovarios, ¿no es cierto? Que va a tener un impacto en el útero, etc. Encuentro súper relevante lo que estamos conversando con respecto a la experiencia clínica y profesional que tenemos al momento de nosotros también educarnos, conocer, estudiar y también trabajar en consulta. Llamo de cierre y quiero hacer un comentario con respecto a algo súper relevante que tú mencionaste que tiene que ver con el endometrio. El endometrio también es algo dentro de nuestro cuerpo que va cambiando y se va modificando y es muy receptivo a diferentes factores externos e internos. Y es un órgano de nuestro cuerpo que también va cambiando según cómo sean nuestros hábitos de vida. Y es tan importante y relevante darle el protagonismo, pero eso solamente lo vamos a poder lograr cuando lo conocemos, lo entendemos y sabemos ubicarlo. Entonces, desde ahí creo tan relevante lo que es aprender a mirar la consulta en una mujer que está menstruando desde el pilar que tiene la salud menstrual para redirigir la consulta. Tú eres matrona, las pacientes llegan directamente enfocadas en esta área, pero yo también recibo pacientes tuyas y me imagino que tú también haces derivaciones dentro de lo que es tu equipo de trabajo, tú trabajas y vives en región, por lo tanto, hoy en día te enfrentas a un desafío de que probablemente físicamente no tienes tantas colegas o nutricionistas o ginecólogas a quien derivar, porque hoy en día ya trabajas con pacientes con otro lenguaje técnico y van a tener otro nivel de consulta, van a tener otro nivel de entendimiento y también van a exigir otro nivel de conversación en consulta. Y me imagino que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy en día como profesionales de la salud. Y es un desafío que personalmente tengo, como tú dices, acá en región, porque me he visto en ese escenario, tal cual, donde necesitamos que la paciente que está viendo en un contexto de, te voy a poner un ejemplo, dolor menstrual, necesitamos que la profesional que la vea para abordar la parte de alimentación también se maneje en los mismos términos, ¿ya? Porque sabemos que dentro de cada profesión existen diferentes como subespecialidades, entonces no voy a lograr el mismo objetivo con mi paciente con dolor menstrual si va a visitar a una nutricionista deportiva que si va a visitar a una nutricionista del área de la salud hormonal, de la salud menstrual. Los enfoques son distintos. Entonces, cuando nosotros tenemos una paciente, tenemos que ver siempre cuál es el objetivo que queremos lograr para saber con quién la tenemos que derivar también. No porque un profesional no sea bueno, sino porque son enfoques distintos los que queremos lograr. Así que ha sido un enorme desafío. Lo bueno es que hoy en día existe mucho la atención online, así que eso permite ser más flexible al momento de derivar y las pacientes tienen varias opciones en esta modalidad, porque presencial acá en Temuco está complejo. Pero sé que hay colegas por ahí formándose que se van a formar acá también, así que eso me pone muy contenta. Porque van a ser profesionales en las que físicamente acá yo les voy a poder derivar a las pacientes en Temuco. Excelente. Y también van a ser instancias para poder conversar, seguir profundizando, porque hoy en día pocas profesionales podemos conversar de este tema porque ya estamos hablando, ya estamos incluyéndolo dentro de la consulta. Paula, quiero agradecer tu tiempo tan valioso, tener este espacio para poder compartir, conocer, saber un poco más de cómo va a ser tu clase y agradecer por ser parte de este cambio de conversación en todo lo que tiene que ver con la salud femenina, la salud menstrual y la atención clínica. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marci, por la invitación a la formación también. Nos vemos.